¿Qué tal amigos? Y aquí estamos con nuestra piedra para hacer algo que creo que va a ser original, surrealista y también diferente a lo que venimos haciendo. Vamos a pretender que en nuestra piedra podemos pintar una tapa con sus respectivos tornillos, que podemos extraer esa tapa y dejarla a un costado. Es decir, vamos a tomar la dimensión y vamos a pintar la tapa y vamos a dejar una cavidad en la que vamos a hacer nuestro diseño. Entonces esto significa que vamos a tener que pintar la cavidad del mismo tamaño y forma que lo que va a ser la tapa. Entonces vamos a simplificar las cosas. Yo voy a utilizar una plantilla, aunque no me gusta mucho usar plantillas, pero para este caso particular y para aquellos a los que se les puede complicar, vamos a utilizar una plantilla de un cartón no demasiado grueso, puede ser cartulina. Si ustedes observan, notarán que el diseño de la plantilla se corresponde con la forma de la piedra. Entonces yo voy a marcar el perímetro de lo que va a ser la cavidad y después con la misma plantilla en el lado derecho voy a marcar lo que sería la tapa en una posición diferente, como aleatoria. Como mi piedra es de color oscuro, yo voy a utilizar para marcar un lápiz de color amarillo, puede ser blanco también, no importa mucho, basta que se vea la marca es suficiente. Entonces voy a marcar el perímetro apretando bien la plantilla para que no se mueva. Voy a marcar lo que sería el perímetro de lo que va a ser la cavidad. Y el paso siguiente es marcar, como les había explicado, lo que va a ser la tapa. Entonces procedemos de la misma manera, apretando bien firme la plantilla, marcamos el perímetro de nuestra tapa. Bien, ya tenemos los dos perímetros dibujados. Ahora lo que voy a hacer entonces es marcar lo que serían los orificios donde van a ir los tornillos de esta tapa, y luego en lo que sería la cavidad tenemos que marcar las estructuras donde van los tornillos y también un rebaje o un escalón en donde va a apoyar nuestra tapa. Entonces desde la línea perímetro que tengo marcada voy a dejar unos milímetros, voy a hacer ese escalón y también esas orejas o apoyos donde van a ir los tornillos. Entonces, la primera pintura que voy a aplicar va a ser negro, porque como vamos a pintar algo que representa una cavidad, la voy a pintar toda de negro y después encima vamos a ir trabajando para pintar los componentes, las distintas partes del diseño. Como ustedes habrán notado en la miniatura y al inicio del video, lo que voy a hacer aquí es diseñar un circuito electrónico dentro de la piedra. Entonces, a continuación, con la ayuda de un carnet de conducir, pueden utilizar una regla, cualquier tarjeta de crédito. El tema es tener algo derecho para marcar. Voy a marcar un portapilas y también voy a marcar las plaquetas sobre las que después van a ir los componentes de nuestro circuito electrónico. Voy a hacer dos plaquetas superpuestas, una como que está más hacia el fondo y otra más hacia la superficie.
Entonces, como pueden ver, ya tenemos el portapilas y las dos plaquetas. Y aquí también le voy a marcar el límite de la caja de pilas, porque no va a ocupar todo ese largo, sino solamente una parte. Y aclaro que cuando digo pilas me estoy refiriendo a las baterías. Es un término que utilizamos aquí en Argentina, no sé si en otros países también se utiliza ese término. Bien, ahora toca dar un color de base. Voy a pintar el rojo, lo que corresponde a las baterías. Entonces a la plaqueta de abajo va a ir verde oscuro, la de arriba verde más claro, y el fondo obviamente lo voy a dejar más oscuro para dar la sensación de que todo va subiendo. No voy a ocupar mucho tiempo del video con esta parte porque es pintura plana, simple, no tiene ningún truco ni secretos. Entonces lo voy a hacer rápidamente para que ganemos más tiempo. Le voy a hacer una base blanca en la parte de las baterías porque necesito que el rojo sea bien brillante. Si pinto sobre negro va a quedar un rojo apagado. Bien, ahora voy a empezar a trabajar con el verde. Rápidamente vamos a ir haciendo un degradé desde un verde bien oscuro hacia el fondo y lo vamos a ir aclarando a medida que subimos hacia arriba. Como les dije antes, la plaqueta del medio va a quedar un verde más claro y la de arriba de todo un verde más claro todavía, para dar esa sensación de que a medida que se va adentrando en la cavidad se va oscureciendo. Vamos a hacer esto también rápido para que no nos tome demasiado tiempo. Así podemos dedicárselo a la parte interesante, que es justamente trabajar con los volúmenes y todo lo que es efecto 3D. Bueno, y ahora lo que quedaría es dar color de base a las baterías. Como les dije antes, va a ser con un rojo intenso. Puede ser rojo fuego, rojo vermellón. Igualmente después hay que trabajar, darle sombreado, así que no se preocupen mucho por ahora. Muy bien, y de momento vamos a dejar de lado lo que es la cavidad de la piedra para empezar a trabajar sobre ese rebaje o escalón que les comentaba, que es donde calzaría la tapa. Entonces, teniendo en cuenta la dirección que va a tener la luz en nuestro diseño, voy a empezar a sombrear lo que es ese rebaje, porque lo que yo voy a buscar es que dé la sensación de que esta parte se mete hacia adentro en la piedra. Entonces ese volumen, esa sensación 3D o de tridimensionalidad lo vamos a lograr utilizando sombras y luces. Voy a determinar en este diseño que la luz golpee de arriba hacia abajo en forma oblicua y de derecha a izquierda. De manera que entonces voy a dejar una zona en la que va a dar la luz plenamente y entonces voy a oscurecer la porción de la piedra que va a quedar del otro lado, es decir, hacia abajo y hacia la izquierda. Yo aquí estoy utilizando sombra natural. Ahora, todo ese color oscuro que ustedes están viendo no es todo color. Es el efecto de la piedra al mojarse con el agua. Entonces tenemos que dejar que se seque para ver qué realmente hemos pintado. Ahora lo que voy a hacer es, por el contrario de lo que hice recién, voy a aplicar un tono claro justamente ahí donde se produce el corte de la piedra,
en donde iría el escalón o rebaje donde va a apoyar la tapa, voy a hacer lo contrario de lo que hice antes. En lugar de aplicar color oscuro, voy a aplicar un color claro. En este momento estoy utilizando blanco con una pequeña cantidad de siena natural para dar ese tono luminoso. Ahora, esta misma mezcla la voy a aplicar en la parte superior derecha, es decir, voy a hacer lo contrario de lo que hice en la parte inferior izquierda, porque de este lado sí va a estar golpeando la luz, y esa luz que le voy a dar es lo que va a marcar una diferencia por contraste con lo que sería el borde superior derecho, pero que tiene sombra, o sea, está en sombra porque tiene un escalón en esa zona. Ahora, mientras se seca lo que hemos pintado, vamos a empezar a darle volumen a lo que sería la tapa. De la misma manera voy a empezar a aplicar sombra en la parte inferior y después en el lado opuesto vamos a poner un poco más de luz. Esta sombra que estoy pintando ahora, sumado al efecto de la sombra proyectada que va a venir después, eso va a despegar este segmento de la piedra que corresponde a la tapa, la va a despegar y dando la sensación de que está superpuesta a la piedra. Mientras seca esta parte de la tapa, voy a retomar el sombreado en la moldura o escalón de la parte que corresponde a la cavidad. Bien, la tarea principal ahora es dar luz en el sector superior, donde incide la luz, y sombra en el sector inferior. Bien, voy a continuar trabajando con sombra natural, una pequeña cantidad de negro donde sea necesario, y para dar luz en el lado superior voy a utilizar la misma mezcla de antes, un poco de blanco con siena natural, también pudiera ser amarillo de Nápoles con siena natural. Eso va a depender mucho de la piedra con la que ustedes estén trabajando. Es cuestión de ir probando hasta dar con la mezcla justa. Y a partir de ahora, como todo se va a tratar de dar sombras y luces, jugar con los contrastes para lograr volumen, entonces no los voy a aburrir con mi charla y los voy a dejar para que ustedes puedan ir viendo el trabajo, cómo ir manejando sombras y luces justamente para lograr este efecto tridimensional. Recuerden que la piedra engaña cuando se moja, es decir, no les va a estar dando el color que realmente tiene hasta que se seca. Y bien, dicho esto, entonces voy a continuar trabajando y vuelvo a las explicaciones cuando empecemos a trabajar ya con los otros elementos, como los tornillos y los elementos que van dentro de la cavidad, es decir, los componentes electrónicos.
Muy bien, llegados a este punto, vamos a empezar con detalles puntuales. Como esta es una tapa que retiramos de la cavidad, vamos a representar los orificios de los tornillos y aquí en la tapa también las cavidades correspondientes a las cabezas de esos tornillos. Voy a utilizar una base negra para representar estos orificios y después con luces trabajaremos sobre el efecto de profundidad de los mismos. Para los orificios de la tapa voy a utilizar un tono intermedio que va a ser sombra natural, porque aquí van a ir los rebajes donde calzan las cabezas de los tornillos. Entonces tenemos esos rebajes por un lado y después el orificio propiamente dicho por donde va a pasar el tornillo. Entonces me reservo el tono bien oscuro, en este caso el negro, para representar dichos orificios. Mientras que el rebaje correspondiente a la cabeza del tornillo la tenemos que trabajar dando sombras y luces para que quede real. Ahora tengo que tener presente la dirección de la luz para representar correctamente las luces en los bordes y en los filos de esos orificios o rebajes en la tapa. Voy a necesitar representar una zona más oscura, que es la que queda detrás de la pared del rebaje, que va a estar en sombras, y la otra pared, es decir, la pared inferior izquierda, va a ser la que va a estar recibiendo la luz. Entonces voy primeramente con la zona más oscura. Y ahora entonces voy a trabajar con la zona opuesta, con la zona iluminada, y esto lo voy a hacer con amarillo de Nápoles. Si no tuvieran amarillo de Nápoles disponible, pueden hacerlo con blanco y una pequeña cantidad de siena natural. Muy bien, y ahora voy a empezar a trabajar un poco para ir concluyendo con estos asientos de las cabezas de los tornillos. Voy a trabajar con siena natural diluido para completar esa luz, para que no quede 100% blanca. Y después le haré con sombra natural a un tono intermedio el asiento de la cabeza del tornillo. Bueno, ha llegado el momento ahora sí de pintar los tornillos. Voy a pintar uno que va a estar como todavía introducido dentro del orificio, como que no ha sido extraído del todo, y en el otro lado uno que sí ya está totalmente afuera. Entonces primero para esto les voy a hacer una base blanca, porque necesitamos buena iluminación para representar tornillos que son metálicos. Primero va a ir una base blanca. Luego sobre esa base blanca voy a aplicar azul naval bien diluido en estado tinta, porque no quiero cubrir por completo con un tono oscuro, sino simplemente dar un tinte para que así me deje margen para aplicar después un color más oscuro y por contraste dar los detalles como la rosca, la escotadura para introducir el destornillador y todo eso. Muy bien, ahora aplicamos rápidamente el tinte color azul que les decía, con un azul naval bien diluido, y le damos un tono intermedio de base. Bien amigos, ahora que ya tenemos nuestra base azul, un azul claro, vamos a empezar a trabajar sobre los detalles.
Es decir, vamos a dar las sombras a las cabezas de los tornillos, vamos a marcar las roscas y todos los detalles correspondientes a un tornillo realista. Bien, el paso que sigue ahora es representar las pistas de cobre que van sobre la plaqueta, para lo cual voy a utilizar este color cobre, precisamente, que ya viene preparado así. No me gusta mucho utilizar estos colores, pero como las pistas son muy finitas y el espacio no nos da para representar el metal de la forma tradicional, es decir, con tonos de tierra, amarillos, etc., entonces voy a utilizar directamente este color cobre. Voy a distribuir las pistas y las terminales en las cuales irían soldados los componentes, es decir, diodos, resistencias, circuitos integrados, etc. Bien, luego voy a completar el resto de las pistas, pero para que no se haga muy extenso el video, primero quería representar aquí unos orificios en las plaquetas y sus respectivos tornillos de fijación. Y para hacer las cabezas de estos tornillitos voy a utilizar la misma técnica que utilicé para hacer los otros tornillos más grandes. Y ahora resta empezar a agregar componentes, es decir, vamos a ir pintando diodos, resistencias, algún condensador, algún circuito integrado, cables, etc.
Todo para dar la apariencia de un circuito electrónico dentro de la piedra. Muy bien, una vez terminados de representar los componentes, lo que voy a hacer es avanzar con las baterías. Les voy a dar las sombras, los brillos, todo lo necesario para darles curvatura, darles el volumen necesario. Y para completar este trabajo, por supuesto, no pueden faltar los cables. Vamos a pintar algunos cablecitos para hacer conexiones para que tenga el aspecto de un circuito real. Bien, y ahora un detalle final, una vez terminados los brillos de los cables, es agregar un poco de sombra, un poco de oscuridad acá en las zonas cercanas a los bordes de la cavidad de la piedra. Es decir, esos cables surgen desde la parte más baja de la cavidad, entonces obviamente van a tener un poco de sombra producida por la misma piedra. Y así, amigos, vamos terminando con la pintura de este video. Si te gusta este tipo de pintura, si tenés preguntas para hacer, consultas, dejadlo en los comentarios, suscríbete, déjame tu like y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.